Os recuerdo, estuvimos viendo, porque pienso que os puede ser de interés si el tema de las ondas os llega a resultar familiar, el caso para nosotros más abordable, que es el de una cuerda tensa en el cual se propaga un pulso. En eso estábamos. Y, como os decía, el interés que tiene también es que utilizábamos esta maravillosa expresión y lo que hacíamos era, esa maravillosa expresión, cuando algo sirve para muchas cosas, significa que es tremendamente abstracto. Ahí está condensado un montón de cosas. Y tratamos de aplicarla a nuestro caso. Eso es una de las funciones de esta clase, una de las características más específicas de esta clase es esa, que os digo cosas que se pueden aplicar a muchas cosas, porque la naturaleza es muy variada, porque la naturaleza es muy complicada, y por lo tanto, para describir esa naturaleza, afortunadamente, a veces hay expresiones muy generales, y esta es una de ellas. Esta es una de las maravillas del universo. En nuestro caso, cuando manipulábamos esta expresión y estudiábamos las tensiones, que eran las fuerzas que actuaban en nuestro caso, llegábamos a la conclusión de que las tensiones las podíamos escribir, ¿os acordáis?, por una cuestión muy curiosa, y es que nos aparecía, hacíamos un cambio de seno a tangente, no sé si ya estará claro eso de por qué lo de seno lo cambiábamos por tangente. A la I la denominábamos el desplazamiento, porque tomábamos, siempre que vayamos a poner alguna expresión, necesitamos un sistema de coordenadas, no tenemos más remedio. Y esto nos salía con respecto a... ¿Perdón? De las fuerzas veníamos aquí. Con respecto a... Si esto, fijaros, esto era la curva, esto es y en función de x, la derivada es la derivada de y con respecto a x. ¿No os acordáis? Aparecía dos veces la derivada. Miradlo, pero aquí os aparece la expresión esta. No os acordáis de eso. ¿No sale eso? Eso, derivada. Aquí falla algo, no sé, ¿escribí yo eso? No, pero eso es Maxwell. No, esto no es la cuerda. No sé, ¿tú tienes la cuerda por ahí? ¿Cómo? A ver. En la cuerda, exacto, aquí está, derivada segunda de y con respecto a x dos veces. Habíamos llegado, ¿me dejas? Lo copio. Habíamos llegado a la expresión, estos son tensiones, y las tensiones, llegábamos a la conclusión de que poníamos un delta de x porque nos había hecho falta para, multiplicábamos y dividíamos por delta de x, y a este lado operábamos la aceleración, y la aceleración, eso sí que es derivada segunda con respecto al tiempo dos veces. La aceleración es variación segunda del desplazamiento con respecto, que es esto que aparece aquí, derivada segunda de y con respecto a t dos veces. Esto es razonable que me salga. Y la masa la poníamos como mu por delta de x. Ayer lo estuvimos comentando, que ¿cómo caracterizo yo una cuerda de guitarra? Pues por la densidad lineal. A esa expresión es a la que llegábamos manipulando. Yo tomo la segunda ley de Newton y la aplico a esta situación de un pulso que se propaga por una cuerda. Y manipulando esa expresión, tanto su parte izquierda como su parte derecha, pues llegábamos a esa... Aplicamos esta expresión que es brutalmente general a este caso. No lo vamos a hacer en ningún otro caso, de manera que vosotros, por vuestra condición de
de grado en ciencias de la salud, ciencias, de la salud, pues no necesitáis tener una formación científica, ¿verdad? No os hace falta. Eso determinan nuestras brillantes mentes políticas y autoridades y demás autoridades académicas que tan brillantemente nos dirigen. A todos los niveles. ¿Os acordáis de cómo era la expresión general para la ecuación de ondas en general? ¿Os acordáis? La de I es igual a F, sí, pero esa I, que es función de X menos VT, ¿no? Cumple siempre con la condición de que su variación con respecto al desplazamiento, como depende de X, no tienes ahí que depende de X y respecto de T, pues si tú tomas esa expresión, la que sea, que me represente una onda, y calculas su variación con respecto al espacio 2 veces, y calculas su variación con respecto al tiempo 2 veces, calculas, ¿no? ¿Lo tienes por ahí? ¿Qué les pasaba a esas expresiones? Que son iguales, salvo... ¿Dónde me aparecía la V? ¿Me aparecía aquí? ¿Me aparecía en el otro lado? Exacto. ¿Por qué? Pues porque esto tiene que cumplir con... Esto tiene que cumplir con las unidades. Yo aquí tengo espacio y espacio. ¿Qué me queda? Mira que aquí tengo espacio y tiempo, ¿no? Aquí me tiene que aparecer a este lado. ¿Se parecen esas expresiones? Sí. ¿Qué podemos concluir? El factor que multiplica a la derivada segunda de y con respecto a x 2 veces, el factor que multiplique a derivada segunda de y con respecto a x 2 veces, ¿qué es? La velocidad al cuadrado. ¿Qué factor me multiplica aquí a este término? Bueno, es fácil dividir por delta de x. ¿Y qué me queda? T dividido por mu. O sea que, comparando estas dos expresiones, ¿qué es lo que me queda? Que v cuadrado es... O sea, esto es... a lo que llegamos. La velocidad de propagación de una señal en una cuerda tensa de densidad lineal mu es igual a la raíz cuadrada de la tensión dividido por mu. Entonces, quiero que reflexionéis ahora sobre algo, porque esto es importante para luego cuando vayamos a nuestra luz. Y es que reflexionéis sobre qué hay aquí. Aquí aparece la amplitud del pulso de la perturbación. No. Es decir, cogemos la cuerda, ¿eh? El que se propague más o menos rápido va a depender de que yo la suba mucho. No. ¿Va a depender de si hago muchas veces así? No. ¿De qué depende? Del grosor de la cuerda y su densidad lineal y de la tensión. Es decir,
características del medio. Lo que quiero que os deis cuenta es que aquí lo que me aparece, y esto es totalmente general para las ondas, es algo que es característico del medio por el que se propaga. ¿Cuál es el medio en este caso? Una cuerda tensa, con unas ciertas características. ¿Qué características puede tener? Pues su densidad lineal. ¿Cuántos gramos por centímetro tiene aquella cuerda? En función de cuánto la tenses. Ahora veremos por qué los guitarristas, los violinistas, los violonchelistas, me encanta el violonchelo, ¿por qué hacen así? ¿No? ¿Veis que hacen? Cuando hacen así, ¿qué hacen? La tensan más o menos. Están cambiando la característica, luego veremos por qué lo hacen, de ese medio. Y esto también tiene unas implicaciones muy importantes. Aquí, de alguna manera, estamos tocando el por qué, un modelo de por qué funcionan las gafas. ¿Qué tendrá que ver esto de la tensión? Pues tiene que ver, ya veréis cómo tiene que ver con las gafas. Por lo tanto, la velocidad de propagación de una señal en una cuerda solamente depende de la tensión y de su densidad lineal. ¿Puedes repetir eso, pero un poquito más despacio, por favor? La velocidad de propagación. Vamos a intentar hacer una cosa, Toñi. Sí, pero es que hay dos cosas. Una cosa es que me digas, ¿puedes esperar un momento que voy a terminar de tomar nota? Esa es la pregunta, lo que yo espero que me digáis. ¿Puedes repetir otra vez para que pueda copiarlo? Entonces, eso no debe ser vuestra actitud. Es decir, vuestra actitud debería ser entender lo que estoy diciendo y entonces escribirlo. Entonces sí que lo harás tuyo. Es decir, mira, Toño. Mira esta expresión, ¿no? ¿De qué depende la velocidad de propagación de un pulso en una onda? Depende de la tensión y de la densidad lineal. Escríbelo. ¿Ya está? Qué rápido. ¿Ya está, Toño? A ver, léenos lo que has puesto. La velocidad de propagación... Bueno, vamos a ver, pero la velocidad de propagación se da de algo, ¿no? La velocidad de propagación de una perturbación... Hombre, la velocidad de propagación de una cuerda... velocidad de propagación de una cuerda... No sé. Se entiende, pero en clase de física no. La velocidad de propagación de una perturbación en una cuerda tensa, muy bien. ¿Perdón? Depende de la tensión de la cuerda, de longitud de la misma. Perfecto. Mejor que pongas de la perturbación en la cuerda. No es trivial lo que estamos haciendo. Lo que estáis haciendo es leer, que es lo que nosotros podemos pretender hacer aquí. Leer la escritura maya. Eso es lo que nosotros tenemos que saber hacer aquí. Estamos aprendiendo maya, como ya sabéis, y tenemos que saber leer. Eso es quizá una de las partes más tediosas en un idioma.
pero es así. Es razonable que la velocidad, fijaos cómo es, si la tensión es mayor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo será la velocidad? Mayor. Y si la densidad, si es más gorda, ¿cómo será la velocidad de propagación? Menor. Yo creo que parece razonable, ¿no? Porque las tensiones son las que me aparecen directamente relacionadas con la fuerza que se va a ejercer sobre ese elemento. Claro, si la fuerza es mayor, la aceleración que le va a comunicar a ese elemento va a ser mayor, pero si su masa por unidad de longitud de ese elemento, de ese trocito, es mayor, pues a igual fuerza, menor aceleración. Luego lo que sale es una cosa razonable. Tenemos que intentar pensar sobre el resultado, analizar los resultados. ¿Os acordáis que siempre os lo he dicho? Hemos hecho un planteamiento. Yo me enfrento a un problema, pero esto pasa en todos los, no solamente, esto es general para cualquier lugar. Lo que pasa es que aquí estáis en el Sancta Sanctorum de la ciencia. Ese es el privilegio que tenéis en este caso. Y el sistema es tremendamente potente. Planteamiento del problema. Quiero estudiar un movimiento. Mis libros sagrados, lo que es aplicable, el gran mandamiento es la segunda ley de Newton para todos. La segunda ley de Newton. Siguiente parte. ¿Cómo? Que ahí ya entra la creatividad. Ayer que fui a recoger a mi hija al aeropuerto y coincidió que venía un amigo suyo que es arquitecto y es un tipo muy majo y es muy intelectual. Y entonces aproveché porque le digo, Pepe, a ver si y le cobré el viaje, a ver si me explicas que estoy hecho un lío, a ver qué es esto del arte. Y se organiza ahí una timba en el coche que no veas, ¿no? Eso del arte. Pero llegué a la conclusión de que fue muy satisfactorio de que lo que hacemos aquí es arte. Esto es un arte. Cuando tú te enfrentas a cómo aplicar esta expresión general a este caso particular, necesitas ser creativo. Lo más fantástico que hay en este mundo es la creación mental. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Es que Leonardo da Vinci al primer pintarrajo que hizo ya le salió bien? Pues probablemente no. Practicando. Hemos utilizado esta expresión, la hemos aplicado a este caso, hemos manipulado con las técnicas que tenemos, eso sí, claro, tenemos que aprender una técnica, que son nuestro lenguaje, que son las matemáticas, y llegamos a esta conclusión, y ahora la creatividad nuevamente, comparar con cosas conocidas, y llegamos a ese resultado. Este es el proceso completo de cómo abordar un problema. Con arte, como no podía ser de otra manera. ¿Alguna cuestión? ¿Algo que queráis anotar que no se os haya quedado bien anotado? Muy bien, está todo muy bien anotado. Bueno, profesor. Dime. Lo que has dicho de la fuerza es que no. Lo que he dicho de las fuerzas, pues ya no sé muy bien qué. No, es que no. De la fuerza y la tensión. Lo que he dicho de las fuerzas es, yo observo aquí que la velocidad de propagación depende directamente de la tensión, o sea, a mayor tensión, mayor velocidad. Entonces he dicho, ¿ese resultado es razonable? Me he planteado, me he cuestionado. Entonces he ido a nuestra alma mater, de donde ha salido todo, y he dicho, vamos a ver, la tensión en nuestro problema es la fuerza que va a hacer que se mueva aquel elemento. Si la tensión
Si la fuerza que actúa sobre ese elemento es mayor, pues interpretación de esta expresión. Si la fuerza es mayor, para igual masa, la aceleración es mayor. Luego es razonable que varíe la velocidad más rápidamente, se consigan velocidades mayores. Es razonable. Yo no sé si te referías a eso. Es reflexionar sobre lo que nos aparece aquí, utilizando el arma más potente que tenemos, que es la segunda ley de Newton cuando estudio el movimiento. Y en esa ley lo que me dice es que la aceleración que se produce es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre ese elemento. Esa es la interpretación que hacemos de esta expresión. ¿Algún comentario? ¿Nada? Gracias, gracias. Te veo yo necesitada.